Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su hermano y amigo Edwin Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este curso de teología bíblica. Concretamente estamos viendo la introducción al Nuevo Testamento, siguiendo los temas de Harrison, Everett Harrison, en su introducción al Nuevo Testamento. Nos acompañan el hermano Eduardo Mena y mi hermana Marjorie Calderón, a quienes le damos una gran bienvenida. Vamos Gracias. a proseguir con los temas que hemos estado viendo sobre la introducción al Nuevo Testamento. Nos salimos un momentito antes de entrar al griego koiné, que es una partecita muy importante, el capítulo 2 del libro de Harrison. Antes de entrar ahí, nos salimos un momentito para ver la parte histórica. Entonces vamos a entrar a esa partecita histórica. Yo les voy a dar compartir para comenzar a ir viendo eso. Ahí, si hay inquietudes, dudas, los hermanitos pueden aportar, pueden preguntar, ¿verdad? Ahí tenemos ya la pantalla y bueno, más o menos así, someramente, bueno, aquí la primera parte que habíamos visto, así vamos a primero a un resumen general para ubicarnos. Vimos lo del año 70, lo de la destrucción del templo de Jerusalén. Más o menos Jesús existió en el año 30, 70 son como unos 40 años, 40, 50 años después se destruye el templo de Jerusalén. Mateo 24 es una especie para muchos eruditos es como una especie de profecía que se cumplió. Eh, Otra gran cantidad enorme siguen esperando esa otra destrucción del templo de Jerusalén. Pero aquí, esto ya fue uno de los videos que mandamos a ver en YouTube. Hay muchos videos sobre la destrucción del templo de Jerusalén, que es muy importante verlo porque ahí se mató a muchos, pero judíos, ¿verdad? Los judíos dijimos que ellos fueron asesinados, ¿verdad? En el año 70. Aquí está Qumran. Este Qumran, póngale mucha atención, ¿verdad? Porque es donde las cuevas de Qumran, donde encontramos un montón de manuscritos de los esenios. Vea que está cerca de Judá, de Belén, de Jerusalén, ¿verdad? Está muy cerca. Este es el Mar Muerto. Y después de que se destruye el templo de Jerusalén, que fue más o menos, vamos a ver dónde pongo la punta para que me vayan entendiendo el mapa. Jerusalén, aquí estaba el templo de Jerusalén, aquí está Qumran, vea que está cerquísima, ¿verdad? Y entonces estos judíos aquí fueron de alguna manera invadidos y de Jerusalén pasaron a vivir a Yamnia, ¿verdad? Ahí se fueron la mayoría de judíos y en Yamnia hicieron una especie de centro religioso, ¿verdad? Donde vivían los judíos, muy importante para nosotros Yamnia. Ahí los judíos se formaron bien, los judíos tomaron medidas contra los cristianos que ya estaban creciendo, pero muchos cristianos, como ustedes vieron el video, cuando escucharon que Roma venía contra Jerusalén, motivados por la profecía de Mateo 24, salieron y por eso muchos cristianos se salvaron, porque muchos de ahí se fueron, emigraron, siguieron la orden cuando escuchen que va a venir, cuando que va a venir bueno, ellos lo dicen en palabras de la abominación desoladora, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen de todo esto, salgan, huyan, no esperen nada. Y efectivamente así lo hicieron los cristianos en el año 70, salieron huyendo de Jerusalén y se fueron para distintos lugares. Muchos se fueron de aquí, cristianos se fueron para Egipto, aquí para abajo, ¿verdad? Entonces, y en Yamnia se fueron los judíos para acá, para Yamnia.
los judíos, hay que hacer la diferencia entre los judíos y los cristianos. Habían cristianos judíos que se fueron, al principio la mayoría de cristianos eran judíos, y habían judíos que no se hicieron cristianos. Muchos de ellos se fueron para Yamnia o Yabne, como dice ahí, o Yamne, hay varias formas de decirlo. Y ahí es donde comienzan ya a definir cuáles son los libros sagrados. Recuerden que habían miles de libros, entonces ellos comienzan a definir cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Luego de Yamne, que ya hablamos mucho, ¿verdad?, sobre eso. Recuerden que hasta el año 144 se comienza, de ahí no se sabía nada de los evangelios, no se sabía nada de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, solo de las cartas de Pablo. Entonces llegó el año 100, ninguna iglesia hablaba, mire que yo tengo el evangelio de esto, el evangelio del otro, no se sabía nada. Aparentemente las iglesias no seguían, para ellos no seguían así como seguimos, como se seguía el Antiguo Testamento, no. Entonces, hasta el año más o menos, como 140, 144, que este señor que ustedes ven ahí, Marción de Sinope, es mencionado por otros escritores más adelante, entre ellos Eusebio, Ireneo de León, creo que Tertuliano, y ellos hablan de este señor, Marción, más o menos como del año 140, que él hizo, él menciona por primera vez los evangelios, se menciona por primera vez Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero él solamente va a aceptar el evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. ¿Ve? Ya comenzó a hablarse por primera vez, se hablaba del Nuevo Testamento, pero hasta ahí ya las iglesias tomaron el Nuevo Testamento. Luego se habla de un Papías de Hierápolis también, más o menos en el año 163, por ahí 150, y este es el que inventó aquello de que Marcos hizo el Evangelio de Marcos porque Pedro se lo dictó, etcétera. Sin embargo, lo que él dice no tiene como mucha, no es de mucha confianza, porque hay datos como que no calzan. Ese mismo Papías también habló de un evangelio de Mateo en hebreo, ¿verdad? Nunca se ha encontrado, pero él decía eso. Bueno, luego en el año 170, Tasiano hace los 4 evangelios en uno solo, que yo les mencionaba, ¿verdad? El Diatesarón. Y entonces ya aquí sí se escucha hablar de los evangelios por primera vez. Estos eran herejes, ¿verdad? Luego ahí de eso, bueno, se habla de una Biblia, la Vetus Latina, pero no la vamos a mencionar aquí todavía, la Pechita, son Biblias más adelante. De ahí nos interesa otro video que yo les mandé a ustedes. En el año, más o menos antes del año 300, este señor Diocleciano, vean la cara de malo que tiene. Este señor, este señor hizo una persecución mortal contra los cristianos, circos, los quemaban, los crucificaban, mataba de todo, chiquitos, adultos, a todos. Diocleciano se propuso destruir a los cristianos porque eran demasiados, ¿verdad? En el imperio. Él era emperador de Roma y entonces ocasionó una persecución muy mortal, ¿verdad? Él llegó hasta el 305, más o menos, ¿verdad? Como emperador, murió en el 311, pero como emperador llegó hasta el 305. Eh, luego, luego de él ya comenzó Constantino el Grande. Hay un video totalmente de Constantino para que ustedes lo vean. Fue proclamado emperador en el año 306, es decir, dejando el reino, el emperador anterior, ¿verdad? Este lo asumió. Cuando era niño, él era enoteísta solar. ¿Qué es eso? Bueno, que adoraba el sol. En el año 310, ya siendo emperador, él vio una visión del sol
es un año en que derrotó a otro, eran 4 emperadores que se disfrutaban el imperio. Y vio al sol, él veía visiones. Su mamá, Helena, eso dice la leyenda, era cristiana, se hizo cristiana, comenzó a orar por el hijo, porque era emperador, y según dice la leyenda, se hace cristiano por las oraciones de su madre, de Helena. Eso viene en el video. En el año 312, antes de hacer una lucha contra otro de los grandes poderosos de su tiempo, Magencio, uno de los 4 emperadores, dice que él soñó cómo se le aparecía a Cristo, le dijo que grabara las 2 letras de su nombre. Este es Cristo, ¿verdad? Cristo en griego, en las que lo pegaran en los escudos. Entonces ahí está el famoso Christus, la G, ¿verdad? De Christus, ¿verdad? Y esto es una R en griego, Christos, es la abreviatura de Cristo, que lo pegara ahí y que él iba a vencer. Y efectivamente ganó la batalla. Vio, dice, una cruz en el sol, las palabras con este signo vencerás. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Vio una visión, derrotó a Magencio y el Senado lo aclamó como emperador. Él le dio todo el crédito de sus victorias a Dios, al Dios de los cristianos. Detuvo la persecución que había contra los cristianos. En el año 313 proclamó un edicto, se llama el Edicto de Milán. Ese edicto ordenaba la tolerancia del cristianismo, es decir, que todas las religiones existan. El edicto decía así: damos a los cristianos y a todo el poder seguir libremente la religión que cada uno quiera, sin preocupación ni molestia. Eso decía más o menos el edicto de Milán, ¿verdad? Entonces ya él, a partir de ahí, no se persigue más a la iglesia. En el año 324 manifiesta el deseo que todo el mundo se haga cristiano, pero prohíbe que se moleste a los que no lo hacen. Ya antes del edicto de Milán, devolvió la iglesia a la iglesia, digamos, todos los bienes confiscados a la iglesia, regaló a la iglesia su palacio de Letrán, etc. Y bueno, le dio muchos privilegios a la iglesia que yo creo que aquel día le mencionamos algo. Y desde el año 321 se ordena que el domingo, eso tal vez es importante, se ordena que el domingo sea el día de descanso para tribunales y trabajos manuales, porque el domingo era el día del Señor, pero también aparte de eso, era un día de muchos dioses, ¿verdad? El día del dios Sol. El domingo en inglés es Sunday, ¿verdad? Sunday, día del sol. Y así era en el tiempo de Constantino, era el día del sol. Entonces, de hecho, él llegó a decir que Jesucristo era el gran sol, ¿verdad? Luego, este, convocó el concilio de Nicea, combatió una herejía que llama los arrianos. De 1800 obispos que había, solo fueron 318, donde se define la divinidad de Cristo. En el año 330 trasladó su capital a Bizancio. Esto, digamos, ¿por qué a Bizancio? Bueno, porque aquí trasladó de Roma, la capital, a Bizancio, aquí. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de mar. Estratégicamente aquí costaba mucho que los derrotaran y llenó todo de murallas. Aquí era imposible entrar, ¿verdad? Todo estaba rodeado de murallas. Entonces, desde el punto de vista político o militar, era imposible atacar Bizancio. Se llamaba Bizancio. Se le pone Constantinopla por Constantino. Y ahí pasó la capital del Imperio Romano. Ya no va a estar en Roma, sino en Constantinopla o Bizancio. Se le pone Constantinopla por Constantino, pero se llamaba Bizancio. En el año 331, este emperador hizo muchas cosas buenas. Él encarga a Eusebio era obispo de Cesarea, le encargó que hiciera 50 Biblias, 50 manuscritos de la Biblia. Antes todo se hacía escrito, ¿verdad? Y
de muy buena calidad y aparentemente las dos que tenemos del siglo IV son aparentemente fue parte de la orden que él le dio al obispo de Cesarea. Entonces dio una gran contribución a la Biblia. Bueno, ahí vienen otros edictos, un Teodosio que era medio loco, que quería que todo el mundo se hiciera cristianos y no los mataba. Eh, y ahí siguen quemando cosas. Luego viene San Jerónimo, que ya hablamos, que hizo la Biblia latina, ¿verdad? Que esa es la Biblia, a partir de aquí va a ser la Biblia de la Iglesia Católica hasta nuestros días. Nada más que como ya ahora se le han encontrado muchos errores, pues ya no es tan importante. Pero ha sido la Biblia de la Iglesia Católica toda la vida. De hecho, llegó un tiempo donde la Biblia solo se podía leer en latín. Si se leía en otro idioma o se traducía a otro idioma, casi lo quemaban vivo, como ustedes van a ver en algunos videos. Muchos cristianos que quemaron vivos por traducir la Biblia al idioma vernáculo, al idioma de cada pueblo. Entonces, esta Biblia ocupó un lugar muy importante a partir de aquí hasta nuestros días. Gallín. Dime, No, 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 una pregunta de que también vale la pena mencionar, ya que estamos hablando de teología bíblica. claro, Me llama la atención eso. ¿Qué tipo de errores puede aparecer en una Biblia? muchos, las Biblias eran copiadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la Biblia X y yo la copio y por el cansancio, por la ignorancia, por muchas cosas, me brinco palabras. A veces veo una idea, la quiero aclarar. Entonces, había muchos copistas que decían, mire, esta idea no se entiende, le voy a agregar un poquito más. Entonces la gente le agregaba palabras de ellos. A veces se brincaban un versículo o una idea, estaban copiando en un renglón y entonces copiaban del cuarto para abajo, dije, se brincaban 3, 4 renglones. Hubieron muchas de esas, pero también hubieron otros errores, que son las doctrinas. Había gente que pensaba de una manera, entonces le agregaba una idea que no es de Cristo como si fuera de Cristo, Ya, ya. o le quitaba una que no le interesaba. Entonces, sí hay muchas cosas. De eso se va a encargar ahorita una ciencia de ir descubriendo ese error. Y mira que se descubren facilito. Uno Ajá. dice, esta idea no era del original. Entonces se van viendo porque hay como una especie de hilo que se sigue en la historia y cuando alguien metió algo ahí se nota que eso está agregado. Ah, perfecto, perfecto. Ujú. Hay una Biblia que, por ejemplo, cuando estaba yo allá en el otro lado, un sacerdote me la pidió para verla y me dice, Eduardo, esta Biblia no es católica, me dijo el sacerdote. Le digo, Ujú. ¿por qué? Era la Biblia Dios habla hoy. Ajá. Y me dijo, no, esta Biblia no es católica, esta Biblia es del otro lado también, me dijo. Pero yo siempre la tenía y yo siempre la usaba en las actividades de la iglesia católica y todo eso. Y hasta ese día que el sacerdote, lo raro es que la Biblia tiene los libros que tiene la católica, pero el sacerdote me decía que eh, no era para usarla en la iglesia católica. Sí, cometió un error el sacerdote. Ajá, La sociedad bíblica, bueno, véanlo así, la famosa Sociedad Bíblica Unida es una entidad protestante muy fuerte en Alemania. ajá, Resulta que se hizo un convenio donde un obispo, por cierto, en esas Biblias viene el obispo haciendo la carta, donde hay un convenio de hacer la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas para la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica la acepta como Biblia de ella. La Biblia oficial de la Iglesia Católica es la latina, ¿verdad? Pero esas Biblias son aceptadas.
Entonces, viene la sociedad bíblica y hace la Biblia de la sociedad, que es hecha por protestantes, pero para la Iglesia Católica. De hecho, como usted lo dice, vienen los deuterocanónicos. Entonces, sí, claro, se puede usar bien, bien, no hay ningún problema. De hecho, es una de las Biblias más claras porque fue hecho en nuestro idioma. Ahora, hay versiones de la Iglesia Católica hechas directamente por católicos, como decir la Biblia de Jerusalén, la Nácar Columna, la Paulina, y ahí sigue latinoamericana, etcétera. Eh, Sin embargo, las Biblias, la sociedad bíblica, es la que nos ha dado ahorita, esa Biblia es muy, muy sencilla, pero nos ha dado lo que se llaman los textos griegos críticos, los últimos, de donde todo el mundo se toma para hacer las Biblias, católicos, protestantes y todo el mundo. Porque la sociedad bíblica es una de las que más ha crecido en conocimiento, en respecto, y bueno, en cuanto a darnos la Biblia. Eso más o menos la historia. Pero la Biblia que toda la vida existió fue la latina. Y de aquí en Ajá. adelante y más adelante leer otra Biblia de otro idioma es, por eso solamente no lo leían todos los curas, lo leían solo cierta clase de curas muy estudiados, porque ya y no todos sabían latín. Ujú, ujú. ¿Ve? Entonces, la gente que estudiaba, y ustedes lo van a entender bien en los videos, cuando ustedes vean los videos, y van a ir viendo, y llega un momento en que ustedes van a ver quiénes eran los que leían la Biblia y quiénes eran los que no leían la Biblia y quiénes fueron Ah, quemados por traducir Biblias. Todo eso viene en los videos que yo les mandé a ustedes. qué bueno, hay que Sí, verlos. eso ustedes van a ver qué emocionante conforme vaya la historia, llevándose paso a paso, porque ahí viene toda esta historia de la Biblia que nos interesa a nosotros. Correcto. Fue la Iglesia Católica la que definió cuáles son los libros que que son sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vea, por ejemplo, el Sino de Roma en el 382 ya definía cuáles son los libros sagrados. Entonces, ¿quién definió cuáles son los 27 libros sagrados? Y la Iglesia Católica, ¿verdad? De ahí salió, ellos fueron los primeros que van a definir los libros sagrados que va a tener la iglesia. Luego, el Sino de Roma también, ahí viene todo el canon. Viene el Sínodo Tercero de Cartago en el 397, también habla de los libros sagrados. Este, Ahí vienen otros sínodos más, ¿verdad? Y en esto viene un video en el año 476, vea, ahí viene la destrucción de Roma. Entonces, ese Roma poderoso llega el momento en que es eliminado. Viene un rey que se llama Odoacro, que es que es el jefe de los bárbaros que llaman. Y ahí viene, viera que viene muy bonito para que ustedes lo puedan disfrutar. La destrucción, cae el Imperio Romano y ahí terminó la Edad Antigua y comienza lo que se llama la Edad Media. A partir de ahí. Entonces vienen cambios para la Biblia grandes, ¿verdad? Todo esto son cambios grandes, porque todos los paganos, toda Europa comienzan a creer en la Biblia, pero en la Biblia en latín, ¿verdad? Aquí se seguía la Biblia en latín. Odoacro y toda esta gente terminan siendo cristianos. Mientras que cae el Imperio Romano de Roma, pero no cae Bizancio. Bizancio era impenetrable porque tenía murallas, muros, ahí no entraba nadie. Y ahí sí siguió existiendo el emperador de Roma, pero en Bizancio, en Constantinopla. Este, entonces aquí fue muy importante, comenzó la Edad Media, la edad de los cristianos. Había un emperador Justiniano, ¿verdad? En Constantinopla, ¿verdad? Porque ya Roma se había acabado. Y en Constantinopla seguía Justiniano, creyéndose que él era papa. Se dio un fenómeno que se va a llamar Césaropapismo, por César y el papa. César, el rey, y el papa. Eh, Persiguió brutalmente a los herejes. En el año 570, 632, viene Mahoma, y entonces Mahoma
dice que se le aparece el ángel Gabriel, etcétera. Ahí, para que ustedes después lean estas diapositivas con calma, detienen el video y lo van leyendo. Se le aparece el ángel Gabriel y lo lleva a fundar una nueva religión, los mahometanos. Son las tres grandes religiones politeístas, que es los judíos, los cristianos y los musulmanes o mahometanos. Se da origen al Islam y ellos comienzan, a partir de aquí comienzan a crecer. Pero Dios tenía su plan, Dios tenía su plan. Ellos se comienzan a apoderar del mundo con las guerras y apoderarse de todos los terrenos. El 5 de diciembre del 63 se hace el Signo de Toledo, donde se acepta la Biblia, el Apocalipsis. Del siglo VII al X, estos judíos que se reunían, inventaron las vocales. Ustedes saben que el hebreo no tiene vocales. El hebreo, por ejemplo, vea esto, no tiene vocales. Ellos inventaron las vocales y a Dios le pusieron vocales. Ellos fueron los primeros que empezaron con que Dios es Jehová. De aquí comenzó Jehová. Pero el nombre de Dios, Yahvé, ¿verdad? YHVH, así aparece, digamos, aparece sin vocales ni nada. Entonces ellos comenzaron y le metieron ellos dijeron, no, puede ser que eso sea de Adonai. Entonces le pusieron unas vocales así. Y ahí dice Jehová, ¿verdad? Pero nadie sabe cómo era el nombre de Dios. Más adelante los estudiosos descubrieron que no era Jehová, sino que más bien aquí era Ya y aquí era Yahvé. Entonces parece que este es el nombre más correcto, ¿verdad? Yahvé. Y que Jehová fue un error de los masoretas en el siglo VII al X, ¿verdad? Y ellos siguieron con eso. Bueno, ellos hicieron varios códices, varias copias. En el año 1054, la Iglesia Católica se separó en dos grandes pedazos. La Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Se separa de la Iglesia Católica, católicos y ortodoxos. Entonces, hay una pelea por cuestiones culturales. Luego, vienen videos. ¿Qué sucedió en el año 1096, 1099? La Iglesia Católica, los musulmanes se apoderaron de casi todo. Este es el Mediterráneo. Y alrededor los musulmanes comenzaron, esto verde, se comenzaron a apoderar, ¿verdad? Entonces la iglesia mandó tropas, llaman los cruzados, para liberar estos lugares y echar a los musulmanes. Habían cosas terribles, ¿verdad? Ustedes las van a ver en los videos. Matanzas terribles, guerras en nombre de Dios, nada que ver, ¿verdad? Pero la idea era liberar Jerusalén de esto, porque los musulmanes iban creciendo y se iban apoderando de todo el mundo, ¿verdad? Y obligando a la gente a que fuera islámica. Bueno, ahí siguen las cruzadas, que ustedes pueden verlas en videos. Luego la iglesia trajo la Inquisición. La Inquisición fue matanza a los herejes. Los que no pensaban como la iglesia católica los torturaban, los mataban. Luego ahí siguió la Inquisición. Ahí viene un video de la Inquisición. Aquel día vimos el inventor de los versículos, los capítulos. Un cardenal de Inglaterra, Esteban Langdon, inventó los capítulos. Ya de aquí en adelante las Biblias iban a venir con capítulos. Luego John Wycliffe, ¿verdad? Ustedes van a ver la película de Wycliffe. En 1384 fue el primero que tradujo la Biblia al inglés y ya ahí. Imagínense, ¿verdad? Después es un hereje y queman sus restos, etcétera. Pero
ya hay intentos, y estos son los que van a inspirar a un señor que se va a llamar Martín Lutero para hacer la reforma protestante. Ahí viene toda la historia de Wycliffe, para que ustedes la lean, que era un sacerdote, ¿verdad? No era tan iletrado. Luego John Hus, otro, ¿verdad? Otro teólogo, filósofo, sacerdote, rector de una universidad, y también se levanta contra la iglesia. Va a ser uno de los inspiradores de la reforma protestante. Ahí viene la historia de John Hus para que ustedes la lean. Es que son apasionantes estas historias. Ahí viene John Hus con todo eso. Y posteriormente viene, bueno, la invención de la imprenta por ese tiempo, que va a favorecer porque se van a hacer las primeras Biblias. Y gracias a la imprenta que surge en este tiempo, la reforma protestante cobró fuerza y entonces vino todo el éxito de Martín Lutero, ¿verdad? Eh, Bizancio cae en el año 1453. Bizancio cae en manos de los musulmanes. Ellos llegaron, derribaron el muro porque ya tenían cañones y pólvora, y derribaron, entraron y se apoderaron. Los griegos salieron huyendo de Bizancio, y ahí para dónde se fueron. Se fueron para Inglaterra, para los países, digamos, cristianos. Gracias a esto, gracias a esto, eh, comenzó la idea de traducir la Biblia en griego, ¿verdad? Entonces, otro hecho importante es, bueno, el descubrimiento de América. Colón descubrió América. Bueno, no lo descubrió porque ya existía. Colón llegó a América, ¿verdad? Llegaron a saquearnos, o como ustedes quieran verlo. Luego vino Erasmo de Rotterdam. Este señor, como ya habían muchos griegos, ya comenzó la espinita de busquemos los textos griegos. Aquí va a empezar ya todo un movimiento hacia la Biblia, hacia la Biblia. Erasmo de Rotterdam, y Erasmo hizo la primera Biblia y la tradujo, la primera Biblia griega, el Nuevo Testamento griego, para recuperando lo que había hasta ese momento, y nos dio el Textus Receptus. Cuando usted lee la Reina Valera viene del Textus Receptus, un texto que hizo Erasmo y que por supuesto ha tenido correcciones grandes, pero es un texto que fue copiado de textos muy, muy alejados del original, no eran tan viejos, pero se le llama Biblia mayoritaria también. De ahí se hizo la Reina Valera. Por eso entre la Reina Valera y las Biblias críticas hay muchas diferencias. La Biblia crítica, vamos a poner una C, que viene de otros textos más adelante que vamos a ir viendo. Más o menos, vamos a ver, ahí está todo el texto Receptos de Erasmo de Rotterdam. Luego viene William Tyndale. Este señor hizo la primera traducción ya en imprenta al inglés. Y claro, ¿dónde terminó? Muerto. Lo asesinaron porque era prohibido, ¿verdad? Ahí viene un video de William Tyndale para que ustedes lo puedan ver, sobre toda la historia de él. Y luego vino Martín Lutero, un sacerdote católico, un agustino, filósofo, fraile, doctor en Sagrada Escritura. Y ahí viene la historia. Yo se los puse a ustedes para que lo vean, porque aquí no se puede leer todo lo que hay que leer de él. Martín Lutero termina separándose de la Iglesia Católica, ¿verdad? Llegó a ser, era como un rector de un montón de monasterios, tenía a su cargo un montón de monjes, y toda la parte norte de Europa se fue con Lutero, y no lo pudieron quemar vivo porque era protegido por el rey, o por los reyes, por los gobernantes del norte. Martín Lutero se separa de la iglesia y
comenzó el protestantismo de ahí. Se le llama protestante a los que protestaron contra la Iglesia Católica. En estas 95 tesis, actualmente la Iglesia Católica ya las ha aceptado todas, casi todas han sido aceptadas, pero en aquel entonces fue una gran revolución, ¿verdad? Ahí viene la Iglesia Católica reaccionó después de que Martín Lutero murió y hizo el Concilio de Trento para reaccionar contra todo esto. Muchas doctrinas de Lutero fueron aceptadas, pero ya la Iglesia se había separado. El Concilio de Trento fue eso. En el Concilio de Trento se llegaron a definir cosas como los libros sagrados. A partir de ahí ya se definieron cuáles son los libros sagrados. Tanto los protestantes por su lado como por los católicos, por eso tienen diferencia de libros, ¿verdad? Entre católicos y protestantes en la cantidad de libros, los deuterocanónicos. Luego este señor Roberto Estienne, impresor y humanista francés, este señor hizo varias Biblias en griego, ¿verdad? Este señor fue el que inventó los versículos y fue el que hizo la primera Biblia con capítulos y versículos. Ya, con los capítulos y versículos, él inventó los versículos, ¿verdad? Bueno, ahí termina una parte de la historia importante hasta esa parte, porque luego viene una parte interesantísima, que es esta parte como el texto, por eso hay una separación ahí, hasta aquí es un gran aporte, ¿verdad? Pero Claro. luego viene la parte del aporte, cuál fue el aporte y cómo evolucionó esta Biblia hasta convertirse en la Biblia crítica. Entonces, pero no nos da tiempo, ya faltan 2 minutos para ver esa otra partecita donde viene ya el avance de la Biblia crítica hasta nuestros días. ¿Les parece, hermanitos? Dejamos por acá, porque ya casi nos corta el video. Perfecto, este tema estuvo solo bueno, Está muy interesante. bueno y vea, con Claro. los videos ustedes los van a entender mucho mejor. Vamos a ver, la idea sería, para mí, me voy a poner la idea de ver por lo menos unas dos películas de esa Eso, para comentar el próximo martes, porque está muy importante. así es, así es. Vamos a ir viendo hasta que ustedes vean a ver qué interesante es todo esto. Bien, Correcto. hermanitos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que nos continúen acompañando en los Claro. programas posteriores. Que el Señor los bendiga a todos ricamente y nos vemos en el próximo programa si el Señor lo No ha permite venido. así. No ha Exactamente. Amén, venido, amén. Amén, amén. Bien. correcto.